En 2019 comeza a dedicarse profesionalmente á práctica, investigación e formación dentro da agricultura sintrópica. É fundador do proxecto Dispersor, dedicado á promoción e formación en agroforestal sintrópica, e tamén cofundador da Estación Agroecolóxica do Vieiro, en Viveiro, Lugo, o Centro de Desenvolvemento e Investigación Agroforestal, onde desempeña as funcións de coordinador, investigador e formador. Non sei se o dixen ben, así que adiante. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por vuestra atención. Gracias a la Fundación Juana de Vega por esta oportunidad de llevar más lejos el trabajo que estamos desarrollando. Gracias a Miguel especialmente por liarme a esta. Y bueno, vamos allá. Gracias por la introducción, voy a complementarla un poco. Me resulta muy complicado hacer definiciones. Cuando algo es dinámico como el tiempo o la vida, las definiciones siempre caducan. Entonces llevo años intentando darle forma a esto. He intentado memorizar la última que escribí, pero parece que ya me he vuelto tan dentro del flujo de la vida que hasta ya no sé memorizar. Entonces voy a intentar hacerlo. Proyecto Dispersor es un proyecto social. A lo largo de estos últimos años de trabajo me he dado cuenta que lo que tenemos que cultivar es a nosotros mismos. Esa es quizás una de las tareas más complicadas. Y la regeneración también puede ser aplicada ahí, en esa tarea. Entonces, mi rol o uno de los papeles que estoy intentando ejercer es a través de Proyecto Dispersor y con una filosofía basada en el bien común, en la armonía, en la felicidad y en la abundancia, inspirado por las semillas y aprendiendo mucho de ellas, pues intento aprender, integrar, poner en práctica, validar y llevar a otros aquello que aprendo en este proceso. Entonces, digamos que todo aquello que Proyecto Dispersor no es más que mi camino, mi experiencia y como dijo algún compañero ya, mis mayores cagadas, pues para ahorraros errores. No quería dejar de decir que me han encantado las ponencias y es un placer estar compartiendo este espacio con vosotras y vosotros, que sois súper inspiradores y ponéis el colofón muy elevado. Y vamos a entrar aquí en algo que os quiero compartir. Esta palabra o esta palestra de hoy me ha hecho pensar, me ha hecho cosa que no hago demasiado porque la vida es continua, no es movimiento, pero me ha hecho pensar mucho sobre esta palabra. Desde muy adolescente la crisis, ¿no? Parece que vivimos crisis a poscrisis. Mi vida está hecha de escenarios críticos, problemas ambientales, problemas sociales, violencia, racismo, recientemente crisis climáticas, ¿no? Recientemente, depende de cuándo empezamos a mirar para esto. Entonces, lo bueno de las crisis para mí es que son oportunidades. Crisis es igual a salir de nuestra zona de confort, ponernos incómodos, lo que creo que es muy sano, y nos implica mirar desde una nueva perspectiva e intentar buscar soluciones. Entonces, algo que nos pinche es algo que nos va a hacer avanzar. Entonces, creo que vivimos una oportunidad. Y realmente creo que la principal crisis que vivimos en nuestra sociedad actual es una crisis cultural. Nuestra cultura arrastra un montón de prácticas y una perspectiva de mirar el mundo que creo que hace mucho daño. Y creo que debemos profundizar en esas cuestiones, ¿no? De cultura, de qué hacemos y por qué lo hacemos. Ser más prácticos y realmente parar y plantearnos por qué hacemos lo que hacemos.
las consecuencias de lo que hacemos están a la vista, no hace falta estar muy despierto. Quería enseñaros esta foto. Es una foto curiosa, que ocurrió un día por coincidencia. No sé si todos reconocéis lo que es. Pero a mí me recuerda mucho cuando vemos el Google Maps y miramos el territorio y vemos pequeñas parcelitas gestionadas por pequeños agricultores que se creen dueños y señores de un pedacito de tierra. Y algunas más degeneradas, otras que hacen más regenerativo, otras que menos. Bueno, lo digo porque me parecía muy bonita y muy curiosa. Lo que quiero decir con esto, bueno, lo que es, mejor, lo que es esto es una hoja de un eucalipto. Y esta hoja de eucalipto está sufriendo un proceso que se llama lisis, o sea, que está descomponiendo y recogiendo nutrientes, desestructurándose, descomplejificando para reasimilar y volver a construir nuevas hojas. Yo veo una metáfora o una analogía con nuestra sociedad. Vivimos un momento de crisis, vivimos un momento de construcción en la que tenemos que aprovechar lo bueno, aprovechar los aciertos, descartar los errores y ponerlos en el museo de lo no olvidado y mirar más allá. Para mí la vida está hecha de procesos, entrando un poco en temática, entrópicos e sintrópicos. Este es un ejemplo más. Entropía y sintropía. Es filosofía, es física aplicada al comportamiento de todo lo que ocurre en el universo, por lo menos como yo lo interpreto y como lo entiendo. De construcción, construcción, de construcción, construcción. Pero, cuando hablamos de vida, con una tendencia a mejorar, a tener más recursos. ¿Vale? Entonces, bueno, ya se ha hablado, todos conocemos la realidad convencional, todos conocemos los problemas, ¿no?, de la agricultura convencional y tenemos aquí dos imágenes que contienen elementos iguales, pero que están estructurados de forma completamente diferente. Una es la consecuencia de un tipo de cultura, de una forma de ver la naturaleza y de una forma de interactuar con ella. La otra es una otra visión, es una otra cultura. En la primera imagen vemos lechugas en monocultivo, cítricos en monocultivo, eucalipto en monocultivo. ¿Qué es lo que tienen en común? Monocultivo. ¿Qué es un monocultivo? Es una cultura de intentar imponer dentro de un orden establecido por ley natural algo que no es natural y algo que, como ya fue referido varias veces, va a intentar ser combatido por parte de la naturaleza para no ocurrir. Entonces, de esto va un poco esta historia. Es una llamada de atención para nosotros, para que tenemos que revisar la cultura, ¿no?, del monocultivo y mirar hacia cómo la naturaleza hace, qué patrones usa, qué estructuras hace y cómo podemos aprender de esto, como bien dijo antes Antonio, ¿no?, imitar los procesos naturales para intentar generar otro tipo de modelo, modelos que sean realmente diferentes, productivos y de futuro. Entonces, esta es la propuesta de la agricultura sintrópica. No sé si todo el mundo lo conoce. Os hago una pequeña presentación. Mi idea hoy es abriros una pequeña ventana y hablaros un poco de mi trabajo y de mi camino. Pero bueno, para aquellos que no la conocen, este señor es Ernst Götz, es un agricultor suizo, geneticista, que hace aproximadamente unos 50 años abandonó Europa porque no encontraba un contexto cultural lo suficientemente fértil para poder llevar a cabo sus ideas, contexto en el que, por cierto, todavía vivimos la mayoría de nosotros, por desgracia. Y viajando por el mundo, conociendo culturas indígenas de diversas zonas,
y fusionando aprendizajes de culturas indígenas europeas, culturas indígenas latinoamericanas, asiáticas, pues reunió condensó, generó, digamos, una alfabetización o una nueva forma de mirar a la naturaleza, una nueva forma. Básicamente, lo que Ernest nos ofrece es una alfabetización para conseguir comprender las estructuras de los procesos naturales. Entonces, la propuesta de la agricultura sintrópica es esta, es imitar los procesos naturales del ecosistema nativo, digamos así, del lugar donde vamos a intentar hacer un agroecosistema y no salirnos de esos patrones, de esas formas de comportamiento, de esas dinámicas, de esas estructuras que imperan, que han sido validadas y testadas por miles de años por todos los procesos naturales, para que podamos ser no un elemento de disturbio demasiado entrópico e integrarnos como motores de regeneración. Esto es denso, es complejo. Yo llevo 10 años y todos los días sigo rompiéndome la cabeza para seguir entender esto, porque vivo tan inmerso y nazco en una cultura que está tan distante de esto, que es un cambio brutal. Pero bueno, de eso va el trabajo que estamos haciendo, intentar ayudar, ¿no? y traer esto a la gente para que pueda colaborar en este proceso. Este es uno de los gráficos que Ernest sistematizó, que para mí es un concepto extremadamente revolucionario, que lo cambia todo. Y no solo que lo cambia todo, sino que explica muchísimo. Y sobre todo que a mí personalmente me ha cambiado, ni voy a entrar mucho en profundidad en esto, pero me ha permitido ver la naturaleza con unos ojos completamente diferentes, entender los procesos naturales de una forma mucho más profunda, ver cómo cada elemento está en perfección en cada lugar donde tiene que estar y por qué las cosas ocurren, sobre todo esos hilos invisibles, los hilos que interconectan las interacciones biológicas, entender cómo y por qué. Y esto es increíble cuando luego necesitas interactuar, porque eso va a hacer la diferencia para mí de dónde yo puedo potenciar la regeneración o seguir degenerando, que lo cambia todo. Entonces, de forma muy rápida, Ernest describe que existen 3 grandes sistemas que están presentes en todo lugar, en todo momento, representados por diversas formas de vida. Y que a lo largo del tiempo y de la evolución, y bajo estos 2 vectores, o sea, siguiendo la tendencia de la sintropía, que ya hemos dicho que es complejificación y acumulación de energía en formas de vida, y la sucesión natural, vamos incrementando la energía global de los sistemas. Por tanto, en un sistema de colonización, llevándolo a algo práctico, cuando un volcán erupciona y sale roca volcánica, tenemos roca madre en su puro estado, ¿no? Original. Pues los colonizadores pueden ser los primeros líquenes, algunas bacterias, algunos musgos, que van a ser los primeros procesos biológicos, los primeros seres vivos que van a empezar a colonizar, digerir y disponibilizar metabolitos para las siguientes fases de la sucesión ecológica. A lo largo de trabajo, la sintropía y la sucesión natural o la evolución van a hacer que otras especies lleguen a ese espacio y vamos a entrar en otra etapa que es la acumulación. Cada uno de estos sistemas y cada uno de los individuos que participan o especies que participan en estos sistemas tienen unas características que los encuadran en este espacio. Esta es la alfabetización de la que os hablaba. Es un tema extenso, complejo y que no está totalmente desarrollado, pero puedo deciros que es fascinante, que es algo que se está trabajando a nivel global. Y hay en este momento miles de personas en diferentes centros de investigación, conectadas con desde indígenas a centros de investigación tecnológicos en Japón, donde se está trabajando para escribir la nueva forma de clasificar la naturaleza. Porque la clasificación de nombre científico clásica ya no va a servir para más. Las clasificaciones de esto es botánico, es paisajista, esto es forestal, esto es frutícola o esto es hortícola, para mí eso ya se ha muerto, es parte del pasado. ¿Okay? Porque con eso yo no consigo entender la naturaleza. Y luego estarían los sistemas de abundancia, que son los que más nos interesan, por una simple razón, muy simple, es que es el ecosistema en donde el ser humano ha surgido.
Es el único ecosistema donde como especie podemos obtener el ambiente necesario para sobrevivir metabólicamente hablando. O sea, que es el único sitio donde tengo un soporte metabólico del ecosistema para que yo pueda ser realmente sostenible. Fuera de ese ecosistema, yo como ser no soy sostenible. Esto tiene un montón de consecuencias y puedo empezar a soltar algunas bombas, como por ejemplo que la horticultura ecológica como tal nunca será sostenible. Plantémoslo como lo planteemos. ¿Okay? Y no quiere decir que la gente que está haciendo esto no esté haciendo un gran trabajo, no es esto lo que quiero decir, pero quiero decir con esto que el paradigma de la sustentabilidad está un poquito más lejos de lo que algunos creemos. Este es un poquito del trabajo de Ernest, esta es su tierra hace unos 25 a 30 años, donde él empieza a poner en práctica sus técnicas, y después de 30 años y mucho trabajo, ha ocurrido esto. Estamos hablando de un sitio que había sido o fue degenerado por prácticas agrícolas degenerativas de procedencia cultural europea colonialista, donde se hicieron extractivismo de maderas, después se produjeron algunos años algunos tipos de frutas, después se produjo caña, después se crió carne, y cuando ya los ríos se secaron, cuando las tierras se volvieron áridas, cuando ya nada se cultivaba, lo abandonaron. ¿Os suena la historia? Pues bueno, la consecuencia del cambio de cultura y los cambios de práctica después de 30 años es esto. Y esto es productivo, bastante. Ha pasado de vivir en aquello a vivir en esa casita. Lugar donde podemos encontrar uno de los bosques más biodiversos actualmente en Mata Atlántica. Podemos definirlo como un bosque antrópico, porque lo es, pero antrópico no necesariamente tiene que ser malo. Ese es otro concepto que me encantaría regalaros para aquellos que no hubieseis pensado en esto. Porque antrópico puede ser degenerativo, pero antrópico puede ser regenerativo. Ojalá que hagamos sistemas antrópicos regenerativos, que por nuestra presencia los ecosistemas se regeneren. Actualmente es uno de los productores de cacao más reconocidos en su región y probablemente en algunos sitios en el mundo. Ha triplicado la productividad de cacao en unas tierras donde la agricultura agronómica convencional desclasificaba como aconsejable plantar cacao en ese territorio porque no iba a funcionar. ¿Okay? Bueno, no quiero seguir dándole, pero por resumirlo, esta forma de relacionarlos con el paisaje se cree o se empieza a decir que la Amazonía y ciertas zonas o ciertas selvas centroafricanas o asiáticas son selvas antrópicas regenerativas. Por tanto, nuestro potencial como actores y actrices de regeneración es brutal. Ahora tenemos que aprender cómo hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los principios de una forma muy resumida y concisa? Como digo, en 45 minutos no hay tiempo para profundizar demasiado, pero hay ciertas claves que tienen todo el sentido y claves que luego podréis testar y algunas de ellas ya las hemos hablado. Número 1, foco en estimular la fotosíntesis. Fotosíntesis es el motor energético de la vida. Es la energía que viene de fuera y que se inyecta en el sistema. Ya hemos hablado de cómo esos procesos después interactúan dentro. Pero estimular fotosíntesis es uno de nuestros principales pilares. Cuanta más fotosíntesis, más energía en el sistema. 2, fomentar la sucesión natural, acompañar patrones y dinámicas naturales, lo que ya había hablado. Fijarnos cómo funciona el ecosistema e intentar imitar esto. 3, mantener el suelo cubierto, cultivar muy denso y diverso. Y mantener el suelo cubierto no solo significa tener una paja seca, que está genial, es mucho mejor que no tener nada, obviamente. Pero si podemos tener fotosíntesis, fotocélulas, estamos incrementando la cantidad de energía que entra en el sistema. Por tanto, la productividad aumenta, por tanto, la energía, la velocidad de regeneración, el número de especies e individuos que sobreviven en ese metro cuadrado, digamos, de territorio va a aumentar. Mantener
Luego, 4, perdón, deservar o deservado y poda selectiva. Esto es esencial. Hoy se habló de los animales también. Los animales somos claves porque tenemos esta capacidad, porque podemos comer y podar. Y si se hace de forma regenerativa, como ya lo hemos demostrado, ¿no?, en experiencias de pastoreo regenerativo, podemos potenciar aún más los sistemas. Concentrar energía y generar biomasa de forma eficaz, o sea, significa mirar para todo el sistema y para cada individuo del sistema e intentar entender dónde están los puntos débiles y trabajar con esos para potenciar todo el sistema. Conocer profundamente la ecofisiología y las funciones ecofisiológicas de las plantas para poder ubicarlas en sus nichos ecológicos. O sea, que cada planta está diseñada por naturaleza para cumplir una determinada función, relacionándose con el medio. Y nosotros, como coautores de esta sinfonía natural, de este agroecosistema, tenemos que tener una noción profunda de dónde la naturaleza coloca estas especies y cómo y por qué, para jugar con eso, con esa información. Esto es clave y es esencial. Y esto nos va a hacer desaparecer de nuestro lenguaje el concepto de plaga, por ejemplo. Va a desaparecer. Un día va a desaparecer. Va a dejar de existir. Ahora lo estamos trabajando y es esencial. Pero os garantizo que va a desaparecer. 7. Sincronizar plantaciones. Es muy importante. La sintonía y la vibración entre cultivos es una clave esencial para que los ecosistemas puedan, no sé cómo deciroslo, pero es mágico. Llegar a velocidades, como dice un profesor, un amigo, es quitarle el freno de mano a la naturaleza. Es ver crecer un roble a 4 metros en 3 años. Cosa que yo no conocía. Para mí es un mundo nuevo, es mágico. Buscar, y punto 8, y quizás para mí también uno de los más importantes, es buscar siempre entender qué hace cada ser vivo de bueno con su participación en el ecosistema donde está participando. Eso es básicamente que limpiemos nuestra mirada de uno de los elementos más tóxicos que existen en nuestra cultura, que es el concepto de la competición. Toda la naturaleza, de alguna manera, tiene una actitud cooperativa regenerativa. El único factor limitante para que nosotros aprendamos a observar eso es nuestra mirada y la cultura que influencia nuestra mirada. Haciendo aquí un pequeño balance comparativo entre una práctica cultural y otra, agricultura sintrópica versus agrominería, me gustaría que a partir de hoy dejásemos de llamar agricultura a lo que no lo es. Porque para mí agricultura es cuidado de la tierra, amor a la tierra, respeto. Ahora, extractivismo para mí es minería, es quitar, extraer y no dejar ni que se regenere ni que se recupere, es degenerar. Por lo tanto, muy rápido, ecosistemas diversificados, sistemas resilientes y equilibrados, regeneración de suelo, generación, reciclaje y aumento de nutrientes, aumento de la biodiversidad, regeneración o recuperación del ciclo hídrico. Podemos obtener diversos productos comerciales, aumentan la energía biológica global en el sistema. Ese punto está duplicado porque es mucha la biodiversidad que hay. Eso, no lo corregí a tiempo. Aplicable a gran escala con animales en diferentes climas y diferentes regiones, y el ser humano incluido cumple una función e impulsa las funciones de otras especies en simbiosis. O sea que somos seres queridos e integrados en el sistema agrícola. Es súper importante empoderarnos y ponernos al servicio de la regeneración. La era del conservacionismo tiene que acabar. Como bien dice otro profesor, si quieres hacer conservacionismo, mira lo que le pasa a una sardina en una lata de sardinas. Se conserva por 10 años, pero cuando la vas a abrir huele a podrido, a rancio y te mata. ¿Vale? Y eso es lo que va a ocurrir si conservamos, si seguimos viviendo en un planeta de espacios de conservación. Y sobre todo si continuamos con una mentalidad de conservación. Vamos a pasar de la degeneración a la conservación y ahora dar un paso más allá y pasar de la conservación a la regeneración.
Y las consecuencias del otro lado ya no os voy a hacer perder el tiempo, ya las sabéis. ¿Puedo? Sí. Vale, como decía, la agricultura sintrópica es un modelo muy fresquito en nuestra cultura. Estamos en pañales. Yo, aunque lleve unos añitos, me siento en pañales aún. Estoy aprendiendo y creciendo en el proceso y dándome muchos tortazos. Pero bueno, quería deciros con esta imagen que así se ve una de nuestras pequeñitas parcelas de experimentación, donde tenemos un sistema agroforestal regenerativo y producimos comida para criar aquí nuestros cuerpos. La gente que interactúa con el proyecto, que en media pues son 2 o 3 personas locales y 2 voluntarios, mi madre, mi padre, mi hermana, que van apareciendo por allí cuando pueden y van alimentándose, y que es aplicable perfectamente a una escala doméstica, familiar. Se puede aplicar incluso en una ciudad, en una maceta. ¿Okay? Entonces podemos desde esa microescala a una escala un poco ya más rural, doméstica. Se podría llevar, aquella primera imagen es en Galicia, esta segunda imagen es un proyecto de cooperación internacional en África, es un proyecto de soberanía alimentaria, donde se está pues, produciendo sistemas agroforestales con producción integrada de hortalizas y a una escala intermedia, digamos así. Por tanto, aquí también es aplicable, se puede aplicar en escuelas como de forma didáctica, se puede aplicar incluso a estas escalas. O sea, ya existen proyectos de quitarse el sombrero y decir ole, porque parece un monocultivo, ¿no? A visión un monocultivo típico forestal, que está todo alineadito y tal, pero quería que os fueseis para adentro ahora, para que viésemos cómo se ve por dentro esto. Vale, entonces lo que estábamos viendo eran simplemente los emergentes, que son los eucaliptos que cumplen su función en su determinado momento. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, esto es un sistema agroforestal con foco en la producción. Como digo, siempre hay varios focos, no hay un único producto, pero uno de los productos estrella de este sistema agroforestal, que está en Brasil, es el café. Lo veis aquí, es este arbustillo que está a la izquierda. Pero bueno, como veis, tenemos producción de banana y no sé cuántas cosas más habrá. Pero tampoco no es el tema. Seguro que pueden producir madera también, de eucalipto integrada, porque la escala lo permite. Y aquí estáis viendo, por ejemplo, cómo se hace el estímulo de la floración del café a través de la poda del eucalipto y a través de la introducción de esa biomasa para regenerar, para fertilizar y para acelerar los procesos de dinámica naturales de un bosque. ¿Okay? Este proyecto no sé cuántas hectáreas tiene, pero es una barbaridad. O sea, lo que quería enseñar con esto era que el límite no es la escala, que una vez el límite es nuestro conocimiento y nuestras herramientas y la energía que aplicamos en este proceso. Viajando un poquito por los diferentes contextos en el que este tema se está aplicando, esto es, si no me equivoco, en Almería, o entre Almería y Málaga, creo. No sé si son 130 mililitros de lluvia el año pasado. Por tanto, en contextos extremadamente de secano, también se está haciendo y podéis ver la clásica, ¿no? Entre un modelo, otro modelo. Creo que esto tiene, no quiero engañaros si no estoy seguro, pero unos 3 años. Por tanto, el impacto puede ser súper positivo si lo hacemos con intención, invirtiendo correctamente los recursos del contexto rico en el que vivimos. Esto es otro proyecto que se llama Terra Sintrópica, también está en la península ibérica, está en Portugal. Están haciendo un trabajo increíble también. Depende del año, pero suelen estar entre 100 a 200, 300 mililitros anuales de pluviometría. Y aquí están regenerando comunidad, no solo la tierra, sino que hay toda una dinámica, hay personas desplazadas por conflictos bélicos trabajando en el proyecto, tienen un sitio donde se alimenta a la gente que trabaja en el proyecto y hay un restaurante abierto,
Están trabajando con el ayuntamiento para dinamizar un montón de actividades en torno a esto. Es un proyecto muy interesante, os invito a conocerlo, y están aplicando estas técnicas para recuperar, como veis, un paisaje extremadamente duro, muy semejante a lo que podríamos encontrar por el sur, interior o la zona este de España. Aquí a la izquierda tenéis otro trocito de terra sintrópica con producción de hortalizas integrada en un sistema agroforestal de sombreamiento, producción de fruta y producción de madera. A la derecha tenéis otro modelo que está en el Alentejo portugués, que es Quinta das Abellas, herdade do Freixo do Meio, que es otro proyecto también muy interesante que está con un trabajo excepcional que os invito a que conozcáis. Por tanto, os invito a que miréis lo que está pasando en este momento, porque somos muchas y muchos esparcidos por el globo intentando llevar esto adelante, y necesitamos que mucha más gente mire hacia esto, porque creemos realmente, no creemos, lo estamos viviendo. O sea, yo estoy totalmente dentro porque estoy viendo los resultados. Y el impacto y la regeneración es brutal. Fácil de resumir. Entonces, hablando en regeneración, quería dejaros aquí unos palabrones que para mí me hicieron entender la regeneración y la biología de una forma... Tuve muchas dudas si meter esto o no, pero hay muchas personas que no conocen estos conceptos y para mí fueron claves y están siendo claves para comprender la biología. Podéis sacarles una foto o luego leerlos con calma, porque quizás hasta no están totalmente correctos descritos porque es complejo. Pero la homeostasis es un estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo necesarios para sobrevivir y funcionar de forma adecuada. Traduciéndolo a algo muy íntimo, si mi corazón, mis pulmones, mi cerebro y mis pies no se llevan bien, yo me muero. Yo soy un ecosistema, vivo en otro ecosistema. Si mi ecosistema no tiene estos elementos en equilibrio, interconectados, no puede ser funcional. Por eso un monocultivo nunca va a funcionar. Por eso el cultivo que queramos, el que se os pase por la cabeza, si no lo integramos en un cuerpo, como solemos decir en lenguaje agroforestal, que es funcional, no va a funcionar. Va a haber enfermedades o lo que luego llamamos plagas. ¿Vale? Entonces, si viene una plaga, es porque el cuerpo no está funcional, o porque esa especie tiene un problema o está integrado en un contexto no funcional para él. ¿Okay? Autopoiesis. Capacidad de producirse a uno mismo. ¿Cuántas veces habéis hablado con vosotros mismos para decir que vuestra herida se cure? Un agroecosistema tiene que funcionar así también. Esto es una característica que ocurre cuando vienen las malas hierbas, que ya en mi mundo, aquel que os quiero invitar a vivir, ya no existe. Porque cuando las adventicias o las buenezas surgen por autopoiesis, por regeneración. Si estamos hablando de regeneración, tenemos que mirar cómo funciona el cuerpo. Y el cuerpo funciona así, reponiendo células para sanar aquello que está herido. Entonces, cuando ahora decimos, cuando una planta, un ser, el punto 8, acordaros, llega al lugar donde yo trabajo, lo primero que yo pienso es, qué afortunado soy, otro profesor más. O otra profesora. No tengo por qué ponerle género, pero bueno. ¿Ok? Y por último, que también ya se habló hoy, la epigénesis. Nuestra capacidad, resumido a la sensibilidad. ¿Qué es la epigénesis? Es la sintonización. Es la capacidad de mi cuerpo para, a través de la genética, yo veo siempre la epigénesis como que tengo un catálogo de aprendizajes memorizados en mi memoria genética y en los cuales yo puedo mirar, hostia, este año es muy seco, espera, ¿qué aprendió mi abuelo? Ah, en la sequía hay que hacer esto, esto y esto. Toda la maldita vida sabe hacer esto, todos somos epigenéticos. O sea, que tenemos la capacidad de sintonizarnos con el medio. Vivamos una vida epigenética regenerativa, o sea que pongamos nuestra sensibilidad, nuestro conocimiento, nuestra experiencia al servicio de la regeneración. Seamos epigenéticos. Y bueno, ahora ya me voy a un sitio más íntimo y al cual tengo mucho cariño.
EAV es el resumen de la Estación Agroecológica de Vieiro. Me pasa lo mismo con las definiciones. La definición que me viene hoy es un centro de vivencia, es un centro de interpretación y validación y de enseñanza. A veces ya decimos centro de investigación, aunque no somos una entidad oficial. Es donde vivo. Como me gusta mucho decirlo y de una forma es mi cuerpo de fuera, del cual soy totalmente dependiente. Estamos en Viveiro, es un contexto de minifundio gallego donde hay pequeñitas parcelas de muchas personas y recibimos un contexto degenerado, pero no hiperdegenerado como otras regiones, porque por suerte no hay extensión para hacer agricultura convencional rentable, lo que es una suerte en realidad. Pero bueno, el camino no está exento de desafíos. Y bueno, lo que podéis ver, aunque no tengo una foto de un antes y después, pues son algunas parcelitas. Esto puedo apuntar, sí. Bueno, esta es una parcela de un vecino, esta es otra parcela de otro vecino y un poco las zonas, esta es una de nuestras zonas donde estamos practicando, aquí otra y por aquí otra. Como veis, empieza a haber más cositas de lo normal. Lo que suelo decir y traigo aquí a la conversación es que la fractalidad empieza a aumentar. ¿Qué es la fractalidad? Es la cantidad de seres vivos que se expresen. Eso es otro concepto para otro día, que si no me lío. Y esto es si mirásemos en el microscopio, estamos viendo la fractalidad un poquito más cerca. Esto es muy caótico para los que tenemos estructurada la cabeza en algo muy convencional y obviamente pues aún estamos un poquito lejos de llevar esto a un modelo extensivo productivo, pero estamos casi. ¿Vale? Pero bueno, así se ve un paisaje agroforestal. O es algo más parecido con este. Y parece un poco tropical, pero en realidad estamos en Viveiro, en Galicia, ¿no? Y hay coles, hay navizas, hay eucaliptos, que también es muy endémico ya de aquí, calabazas, yacon, plantas de Etiopía como aquel enset. Y ahora quería llevaros un poquito al viaje de los cambios que han ocurrido. Esto es un poco, ¿no?, a nuestra visión, cómo recibimos en 2014, cuando por desgracia mi tía abuela fallece y recibimos un poco, ¿no?, la batuta para dar continuidad a lo que se estaba haciendo aquí. Y en 10 años el cambio es este. Aunque en realidad el trabajo intensivo aquí empieza en 2017, pero bueno, de esto pues se pasa a esto. Aunque desde aquí no se percibe mucho, no se entiende demasiado. Pero bueno, para que empezáis a habituaros con un paisaje diferente. Aquí hay otras perspectivas mucho más actuales para que tengáis noción de la velocidad de los cambios. Aquí ya hay todo un trabajo de cambio, de gestión del desbroce. Aplicamos, aunque no trabajo con animales por una cuestión personal de disponibilidad, sí que empezamos a practicar el pastoreo regenerativo ejercido por la forma como cosechamos, podamos o manejamos la siembra de especies, ¿no?, para aumentar la biodiversidad, la gestión de la materia orgánica de forma adecuada, o sea, todo un manejo integral y la introducción de algunas especies y árboles. Y entonces, en apenas 1 año y medio, el cambio es este. Vale. Tengo esta secuencia mes por mes, pero creo que no tenía tiempo para todo lo que os quiero enseñar, porque es difícil, enseñar tanta cosa que uno hace. Aquí tenemos otra perspectiva, un poquillo más de cerca. Como veis, es un pasto con muy buena cara, porque ya se está haciendo un buen manejo unos años para atrás, pero en apenas 1 año y medio, en un paisaje agroforestal hay un cambio de esto a esto. ¿Vale? Es decir, ¿yo qué hago con todo esto? ¿Cómo me gano la vida? Bueno, para empezar, nuestra preocupación era saber, ¿esto funciona? ¿Puedo alimentarme? ¿La productividad es elevada? ¿Conseguimos regenerar el espacio? O sea, primero cuestiones más personales, más íntimas, paso por paso.
Y lo curioso es que respondiendo a esta cuestión de si puedo satisfacer mi alimentación, la de mi familia, la de mis prójimos, mis seres amados y queridos, pues la respuesta es sí, porque a los 20 días, 25 días de empezar con la actividad propiamente dicha, empiezan a salir cosas de estas. Magníficos rabanitos en un sistema agroforestal que se implanta hace 25 días, yo empiezo a cosechar. 25 días, mi primera cosecha. Pero no para por ahí, porque la segunda cosecha está aquí. Pues ya puedo coger unos navitos a partir del mes, puedo coger baby nabos, a partir del mes y medio ya cojo una naviza media y a los 2 meses, 3 meses ya tengo una naviza XL para hacer unos caldos de lujo. Entonces a los 3 meses, en el mismo metro cuadrado que he cosechado el rabanito, estoy cosechando naviza. Curiosamente, a los 5 meses vuelvo al mismo metro cuadrado y cosecho unas habas. Y continúo y al mismo tiempo que cosecho habas me llevo unos pedazos de lechugas. Y esto han sido los 6 primeros meses, porque la historia continúa, ¿vale? Y caminando y cosechando, pues van viniendo los productos. Estos, como ya los plantamos un poquito más grandes, pues empiezan a producir también. Pero bueno, si quisiese hablar en una sucesión de las que trabajamos, después de la lechuga, pues vendría las coles, la berza, que dura 1 año y medio. Después vendría una alcachofa, que va a durar 2 o 3 años. Después entraría el fisalis, el peramelón, algunas anuales o cereales, maíz, sorgo, lo que sea. Ahí podríamos estar hablando una eternidad de opciones y posibilidades. Pero bueno, os voy a resumir mucho el viaje de las muchas cosechas y diversas cosechas ricas, sabrosas, bonitas y deliciosas que han formado parte de esta experiencia, de esta vivencia que os quiero compartir. No, y ya, pues cuando transcurre un poquito más, cuando ya pasamos de los 2 años, 3 años, empiezan a aparecer este tipo de cosas. ¿Vale? Pues, y como veis, las cantidades no son extraordinarias como para comercializar todavía, pero son más que suficientes para sostener el ecosistema. Esto quiere decir que no tenemos vallas, la vida silvestre entra y se alimenta a sus anchas, jabalíes, corzos, vecinos incluidos. Perdón, son muy majos todos. Y para nosotros. Vale, con esto quiero decir que a nivel de hortalizas, a nivel de frutas, aquí el Menda pues ya se autoabastece en 3-4 años, todo el año. Y que vamos cada vez peor, cada vez hay más. ¿Vale? Y como veis, pues no son feos, son muy bonitos. Y caminando un poco más, aunque aquí hay un poco de herencia, porque obviamente para llegar a las nueces y a las castañas tardaremos un poquito más, pero vamos llegando, ¿no? Los sistemas agroforestales en el mismo metro cuadrado donde yo cosecho un rabanito, lo que pretendo es tener este tipo de productos que de lo anual a lo bianual a lo que se muere relativamente rápido, yo entro en sucesiones para cosechar cultivos que podríamos decir que van a superar mi tiempo vital, que esa es una de las grandes claves. Por eso es que digo yo que la horticultura nunca va a ser sostenible, porque nuestra dieta tiene que estar basada en plantas y en ecosistemas que funcionen en el espacio donde estamos viviendo, en el espacio natural, pero que superen nuestra longevidad y que sean vitales, que sean energéticamente positivos, o sea, que generen un saldo positivo energético. No sé si eso se entiende, pero bueno. Otro de los puntos interesantes es la fungicultura integrada. En el mismo metro cuadrado donde yo cultivo mis rabanitos, mis lechugas, estoy cosechando pleurotus y shiitake, dentro, en el suelo, en simbiosis con el sistema de producción. O sea, que un metro cuadrado se le puede sacar jugo, encima sin tener que degenerar, que eso es lo interesante. Vale, esto todo son cosas que están pasando en casa, son fotos nuestras, no me estoy inventando nada. Y seguimos, o sea, y he tenido que escoger mucho porque tengo miles de fotos o decenas de fotos. Yo en los cursos a veces paso una carpeta que son 300 fotos, que es la cesta del día.
Todos los días yo cobro por mi trabajo. A veces más, a veces menos. Hay días que son 100 kilos, hay días que es un manojo para una ensalada. Pero bueno, así es la vida. Pero yo como todos los días. Y como sano y soy feliz. Volviendo un poco a las imágenes, a los cambios, así se visualiza un sistema agroforestal que parece una huerta, un poco integrada, ¿no? Un sitio muy verde, pero que de repente se transforma en otra etapa, en un sistema. No sé si veis en 2 años, lo que ha cambiado este paisaje. Este es este otoño, estamos en los manejos de otoño, que es una época donde se hace mucha poda, mucho disturbio, nuevas siembras, ¿ok? Y esto es como se ve 2 meses después del manejo, que es hace, nada, de 15 días. Como todo se ha recuperado, como hay un montón de fotosíntesis, bueno, no os imagináis la cantidad de habas, la cantidad de nabiza, el calibre de todo como está ahora. Increíble. O sea, este cuadradito que tiene 300 metros cuadrados, yo ya he perdido la cantidad de kilos de comida que salen de ahí, de ese cuadradito. Es acojonante. Y lo que saldrá, ¿vale? Aquí quiero hablar, ¿no?, del potencial regenerativo humano, como hablamos antes de los vecinos. Este vecino, aunque no está en perspectiva lateral, es frontal, simplemente deja el terreno, está ahí, está bonito, está con pasto, lo corta así, es una vez al año. Y detrás está un cuadrado igual, que es una actividad agroforestal que incluye el trabajo, nuestro trabajo. Entonces, el potencial de hacer una regeneración antrópica, bien sea solo con animales humanos, bien sea colaborando con otros animales, es muy interesante porque realmente estamos cambiando el paisaje y el ambiente para que nos acepten. Pero lo podemos hacer excluyendo, intentando excluir al máximo de actores de la naturaleza o incluyéndolos, y se puede hacer. Y realmente, pues está... Como suelo decir, ese fue uno de nuestros primeros diseños y es un desastre. Tiene montones de problemas y fallos. Joder, pero nos está dando una rentabilidad. Cada limonero que hay ahí en ese campito experimental de cítricos, que es una cosa chiquita, está dando como 60, 70 kilos de limones al año. Cada árbol. Y bueno, hay un montón de conclusiones y resultados que podría sacar, pero no es el objetivo. Reforzando un poco lo que nos toca más a cada uno, ¿no? Al final del día, yo no obligo a todo el mundo, obviamente, pero aquellos que nos gusta tener una vida más conectada con el paisaje y con el campo, yo lo que quiero es que mi mesa, cuando voy a mi espacio, pueda estar así, algo parecido. Y esto es un día. Yo he bajado a dar un paseo en el bosque donde yo vivo, un bosque donde hemos identificado 36 tipos de pájaros que nos vienen a vivir, hemos identificado varios tipos de reptiles, anfibios, animales de porte grande, lechuzas, búhos. O sea, la diversidad nos está cogiendo. Eso para mí es una de las grandes victorias. La segunda gran victoria es que los seres humanos de nuestro entorno nos están empezando a considerar. Hemos pasado de ser un loco a ser una referencia. Y eso para mí, esas dos son la mayor satisfacción que yo puedo obtener y la mayor prueba de que estamos en el camino correcto. Si por encima mi mesa está llena de productos excepcionales, que la mayoría los conocemos, y aún por encima están empezando a producir productos que teóricamente era imposible producir, y vamos, lo que no hay aquí que os podría contar que va a venir. O sea, os puede explotar la cabeza, pero dándoos un poco así el caramelito, os puedo decir que yo creo, sin exagerar mucho, que podemos tener la capacidad de llegar a unas 700 frutas diferentes. O sea, el potencial que tenemos es brutal. No estamos ni en el inicio del sueño. ¿Vale? O sea, fijaros el color y es ir y cosechar. ¿Vale? O sea, hay trabajo, ¿no? Un montón de hojas. Ahí está mi querida hermana. Pero lo que quería destacar de esta parte
es que uno de los subproductos más importantes y quizás el esencial está aquí, en esa bella sonrisa que transmite felicidad, que tiene que ser el subproducto de nuestras vivencias. Si no hacemos algo en nuestras vidas que nos lleve a momentos de felicidad, no vale la pena. ¿Vale? Y a mí esto me está haciendo inmensamente feliz, y la gente que interactúa y con la que convivo los está haciendo más feliz. Entonces es otra de las pruebas de que estamos regenerando más allá del suelo. El suelo inclusive, obviamente, pero más allá. ¿Vale? Entonces, me lo dijo un gran amigo un día y se me quedará para siempre. Entra a un supermercado, no para comprar, vete a mirar la cara de las personas. Mira cuántos están sonriendo. Acordaros de esto. Y venir a ver a alguien que viva dentro de un sistema agroforestal. A ver cuánto tiempo sonríe. Bueno, aparte de esas microparcelas, ¿no? La estación es un sitio donde estamos haciendo microexperimentos a nuestra capacidad y nuestra escala. Somos un proyecto humilde, sin financiación, sin grandes propiedades, sin maquinaria, sin infraestructuras, sin techos, almacenes para guardar maquinarias. O sea, las adversidades son muchas. Aún así estamos haciendo un trabajo gracias a un montón de personas que nos están microfinanciando, pues viniendo a formaciones, comprándonos herramientas, y creo que estamos llegando a escalas un poquito mayores, tirando de lo que tenemos y empezando a hacer pequeños modelos a escala también. Y no solo nos quedamos por ahí, como dije y mencioné también, está el caso de Miguel, una persona que creyó en nosotros en su momento y que nos dio su oportunidad. Esto es un sistema agroforestal que está muy mal hecho, lo mejor que sabíamos, pero está hecho y eso hay que valorarlo. Porque ¿quién tiene un sistema agroforestal ahora hecho? Muy poca gente. Muchas gracias. Mañana hablaremos un poquito más. Yo entrando un poco en la recta final, no sé cuánto tiempo me queda. Sí, ya puedes terminar para dejar paso. Sí. Quería dejaros esta reflexión, que Galicia es un paraíso, nuestro territorio tiene grandes oportunidades de regenerarse, la vaca y otros animales para no ser... Pero la vaca y el eucalipto creo que son dos grandes banderas de nuestra tierra. Y creo que pueden ser los claves motores de la regeneración de nuestro paisaje, pero tenemos que ayudar, ¿no? Y tenemos que ayudarles a hacerlo, porque la culpa es nuestra. Y creo que actualmente los grandes desafíos son legales, porque de la misma manera que yo no puedo tener dos animales en un mismo sitio, yo no puedo cultivar la mitad de las cosas que cultivo por ley, ni ponerlas como las puedo poner. O sea que en realidad todo esto que estoy enseñando es una ilegalidad. Y sí, es un chiste, pero en realidad, resumiéndolo muy rápido, regenerar es ilegal. Planteároslo así. Por tanto, bueno, ojalá que habléis mucho, llevarlo a muchos foros, discutamos mucho, hagamos fuerza y cambiemos esto, por favor. No voy a entrar en esto, pero bueno, el agroforestry, por resumirlo mucho, le da todos estos puntos así un empujón, no hace falta explicarlo. Nos quieren contar aquí no sé qué, pero es mucho más sencillo. Pero podemos empujar todo esto haciendo buenos sistemas agroforestales. Y todos los seres vivos, viven en función del placer interno, pero actúan con amor incondicional y cooperación con el macroorganismo que habitan, macroorganismo al cual llamamos planeta Tierra. Mis contactos y, por favor, preguntas, disculpar liarme. Preguntas, sí. Por allá atrás, Ana. Dani, por allá atrás, Ana. No. Ah, estabas aplaudiendo. Vale. Por aquí.
Hola, gracias. Mira, veo, porque me interesan mucho los jardín-bosque, entonces, ¿me puedes decir cuál es la diferencia entre la agricultura sintrópica y los jardín-bosque presentados en general en permacultura? Y también de segunda pregunta, ¿en qué el eucalipto es benéfico para el suelo? Vale. La agricultura sintrópica es una corriente de culturas. Depende a quién le preguntes lo que es, te lo va a explicar de una manera u otra. Para mí, yo soy un conglomerado de interpretaciones o de corrientes regenerativas, ¿sabes? Lo que tengo claro es que un sistema agrícola regenerativo de verdad tiene que ser inclusivo. Y yo le llamo agricultura sintrópica a un espacio donde todos los seres que lo habitan son felices. O sea, que pueden habitarlo, pueden alimentarse, pueden relacionarse y pueden tener momentos de felicidad. Eso es para mí agricultura sintrópica. Probablemente otras personas te lo definan con otras maneras. Sobre el eucalipto. El eucalipto, si tuviésemos que hablar de superhéroes, para mí ha pasado de ser el supervillano a ser el héroe. Por una simple razón. Dentro de la clasificación de órganos que podríamos definir, si cogemos a las especies botánicas y les damos una funcionalidad, todas hacen fotosíntesis, todas fijan nitrógeno, todas fijan carbono, todas crean raíces, todas generan materia orgánica, pero dentro de esas funciones comunes hay funciones en las que él es más especialista. ¿Vale? Y el eucalipto es un órgano dentro del bosque que es capaz de evapotranspirar mucho, de sacar mucha humedad y tener una fotosíntesis hipereficiente. Al tener una fotosíntesis hipereficiente, consigue producir cantidades de materia orgánica a un ritmo que pocos. O sea, yo he hecho carreras, este versus este, así. Aún no he encontrado ninguno que le llegue a las suelas. Es un cohete. ¿Y en qué beneficia esto al suelo? En que yo no tengo las medidas, vamos a empezar a hacer esto con un poco más de criterio, pero te puedo garantizar que yo creo que multiplicamos por 10, por 20 o si no por 100 la capacidad de generación de humus estable en un metro cuadrado donde vive eucalipto, si lo gestionamos bien. Aparte de que aumenta la humedad relativa un 30%. Tiene una capacidad de descompactación. O sea, si tú tienes una suela de labor y quieres poner a alguien que te va a romper la suela de labor en 2 años, mete eucalipto. O sea, te la va a destruir. ¿Vale? O sea, el tema del eucalipto es un tema que me encantaría abordar con más calma porque, claro, desde la cultura, otra vez más, lo miramos como un gran villano. Pero si lo miramos como algo positivo y lo integramos de una forma regenerativa, pues, o sea, os lo garantizo, va a ser... No es que va a ser, es que es. Y es que no tenemos más remedio. Tenemos no sé cuántas miles de hectáreas plantadas de eucalipto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo barremos y lo tiramos a otro sitio? No, tendremos que aprender a trabajar con él, ¿no? Pero reconocer su función. Si Galicia, y esto es quizás una expresión que se malinterprete, si Galicia no tuviese eucaliptos, ¿qué tendría? Desierto. No soy nada a favor de los monocultivos, de la gestión forestal que se hace. Ahora te digo, no habiendo otra cosa, en Valencia naranjos, en otras zonas pinos, en Galicia eucaliptos. Ahora, como salimos de esta visión limitada y caminamos hacia algo mejor, pero reconozcamos que está haciendo un papel también y que él no tiene la culpa de nuestros errores, principalmente. Sería una pregunta. ¿Es posible convertir o reconvertir un bosque ya crecido, digamos que sería el canopy, la parte más alta, a un bosque de alimentos, o hay que empezar desde abajo para seguir esa sucesión? Sí, siempre es posible traer estas técnicas a cualquier contexto. La forma de abordar el contexto varía. Ejemplos prácticos, no es lo mismo tener un souto antiguo
con una serie de estructuras vegetales, ¿no? Árboles, que tener un souto con 2 años. La forma como voy a intervenir es diferente. Pero hay toda una serie de cuestiones que no puedo entrar ahora a explicar en profundidad, que son muy chocantes para nuestra cultura, principalmente el tema de las podas muy violentas, que a veces son necesarias para que los sistemas puedan iniciar, porque hay una dinámica que no somos nosotros que nos las inventamos, que es el clima y la evolución que las ha definido, que es el disturbio y el impulso, disturbio-impulso, ¿no? O sea, cuando cae un gran árbol, el bosque se regenera. Bajo esa dinámica, imitando ese proceso, tenemos que integrarnos o sea, tenemos que ver nuestro contexto e imitar ese proceso para poder arrancar. No sé si esto responde. Pero sí es posible. Es posible. Es totalmente posible, viable y necesario. Gracias. ¿Más preguntas? Pues continuamos entonces, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces